Hola, hola neutros, ¿qué tal estamos? Bueno, pues nosotros estamos aquí, como ya sabéis, como otro martes más y la verdad es que estamos muy contentos de estar aquí, así que un montón de gracias por todo el apoyo que nos dais, por los comentarios, los likes, las nuevas suscripciones, los que seguís aquí desde el principio, mil gracias. La verdad es que, pues bueno, nos llena de alegría ese apoyo que sentimos vuestro y nos da energía pues siempre para continuar, ¿vale? No queda decir, ya sabéis que esto lo dice todo el mundo, ¿no? Que si te mola el contenido y crees que a alguien le puede interesar, pues compártelo, siempre que des a like pues ayudas a que tenga más visualizaciones y todas estas cosas que ya sabéis y que no queremos ser pesados en ello, así que simplemente gracias por estar ahí y gracias por el apoyo que nos dais. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar hoy, Elena? Hace muy poquito que hemos hecho el año, ¿vale? Cuando comenzamos este podcast, el primer objetivo que teníamos era llegar al año. Llegar al año, sí. ¿Vale? Porque os lo podéis imaginar, podéis ver los vídeos del principio, siempre os lo decimos, somos personas que no tenemos ni idea, ¿vale? O sea, en ese aspecto tratamos de ser humildes, no tenemos ni idea, déjame que me explique, ¿no? No tenemos... Proactivos incompetentes. Sí, de momento. Sí, pero quiero decir que no somos ni médicos, ni psicólogos, ni somos neurocientíficos, no tenemos un bagaje profesional que nos avale. En ese sector. En ese sector. Entonces siempre os decimos que cuestionéis todo y que lo probéis y si os mola os lo queréis y si no, no, ¿vale? Nosotros todo lo que traemos lo hemos ido probando con nuestras propias experiencias, nos ha ido mejorando nuestra vida y por ello lo compartimos, ¿vale? Pero siempre os invitamos a que lo cuestionéis. Y no solo la nuestra, sino en nuestro entorno también hemos notado mejora, entonces fue cuando nos propusimos de decir, oye, pues esto vamos a intentar escalarlo porque es posible que funcione, que a la gente le pueda funcionar. Sí, exacto. Entonces, pues bueno, nuestro primer hito era llegar al año. Y en este año pues hemos intentado tratar aquellos temas que hemos considerado más importantes o que han tenido más repercusión en nosotros mismos. Sí, más bien. Entonces, hoy queremos haceros un remix de todos esos temas que consideramos importantes sin hacer especial hincapié en ninguno, ¿vale? Y sobre todo queremos pediros, si en alguno de estos temas os gustaría que hiciéramos hincapié, que los repasásemos o que el vídeo pudiera ser que fuera de los primeros, que a lo mejor, pues bien la grabación por las condiciones, que hay algún exterior de audio que no fueran las mejores, o bien porque nosotros no estuviéramos en nuestro mejor día, ¿vale? Si hay algún tema que te mola, pero no sé, por lo que sea, dices, es que el vídeo este es muy rollo, es muy aburrido, es muy, no sé, lo que sea, o que dices, oye, este tema me gusta, pero quiero que investiguéis más. Nada, ponnoslo en comentarios y hacemos una parte 2 de esos temas. Claro, a ver, estamos dando pinceladas de temas que a nosotros nos han valido, no somos profesionales, con lo cual no podemos meternos en profundidad en ellos, pero sí lo suficiente como para decir, oye, de aquí saco yo algo. Y a ver, no somos profesionales, como tú dices, pero sí que es verdad que investigamos bastante y al final seguimos a bastantes personas que sí que son profesionales para intentar nutrirnos de las cosillas que ellos van descubriendo. Porque somos perfeccionistas y es uno de las condiciones de un perfeccionista, no puede parar de investigar. De investigar, es algo que... Vale, bueno. De acuerdo, pues entonces, en esta review del año, salgo por la tangente, sí. En esta review del año, ¿vale? Lo primero que intentamos hacer en el podcast es dejaros material en el que pueda ser complementario a este podcast. Entonces, ¿qué les dejamos? Un montón de libros, ¿vale? Y un montón de podcasts de gente que nosotros seguimos y que consideramos que son muy valiosos. Sí, y que seguimos incorporando, que algún día a lo mejor podemos hacer algo también de las nuevas adquisiciones. Sí, seguimos incorporando más libros y más podcasts también. Pero bueno, ahí sí que es verdad que sí que intentamos para empezar, vale. Luego, a lo largo del podcast, siempre a lo largo de este año, hemos intentado dar pequeñas herramientas que nos han ayudado a nosotros a hacer esa tarea de introspección.
Vale, o sea, una cosa importante que hemos hecho durante todo el año es decir, es importante la consciencia y la introspección. Exacto. ¿Vale? Pero El autoconocimiento. ¿esto cómo se hace? Esto es difícil, ¿no? Claro, es una cosa que te dicen, sí, ¿cómo? Vale, pero ¿cómo empiezo yo a...? ¿Qué es eso de la introspección? ¿Qué es eso del autoconocimiento? Sí, conocerme, vale, yo me conozco, tengo dos manos, tengo 5 dedos en cada mano. No, es llegar lo más adentro, escarbar dentro de ti y descubrir cosas que no te gustan, ¿vale? Porque generalmente, claro, lo que nos gusta... Es como que lo que nos gusta de nosotros mismos es fácil acceder a ello. Claro. Pero lo que no nos gusta, nuestro ego se encarga de que no tengamos acceso a ello. ¿Vale? ¿Por qué? Porque no nos gusta. Y como no nos gusta, el ego dice, no, esto lo escondo aquí, debajo del... Y tú sigue adelante, claro. No te preocupes, ya me encargo yo. Y eso somatiza y eso trae luego muchas consecuencias, ¿vale? Entonces, cada persona tiene su proceso. Unos tardamos más, otros tardan menos, otros llegan más lejos, otros llegamos más a la superficie, pero cuando inicias el proceso, lo principal es mantenerte constantemente buscando, porque es lo que te llevará a lo que te abrirá, lo que hará que abras puertas que no conocías y que no sabías. Si tú llegas 2 meses o 3 meses y dices, va, ya sé cómo va esto, pues mal, porque este proceso dura toda la vida. Claro, este proceso, esto no es un fin, es un proceso. Es un comienzo y ya está. Sí, es un proceso continuamente, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿qué temillas? Luego vamos a dejar las herramientas que hemos ido dando a lo largo del año para el final, ¿vale? Los podcasts de herramientas los comentamos un poquito al final de este vídeo. Bueno, no sé lo que quieres hacer, no me has dicho nada, como siempre. Me mantienes al margen de tus planes. Pero si este vídeo te lo has inventado tú. Me he inventado yo el vídeo, pero tú te has inventado el guión. Bueno, pues vamos a hablar de esos temas que hemos hablado del podcast, pero sobre todo aquellos temas que son importantes, que para nosotros han supuesto un cambio. Venga, vale. ¿Vale? Yo creo que deberíamos comenzar por la realidad, porque entender que no existe una realidad es lo que te abre la mente. Quiere decir, pero vas a hablar de que tenemos vídeos o cómo lo tienes estructurado. Voy a hablar de los diferentes temas que hemos ido hablando a lo largo de este año que han sido relevantes para nuestras vidas, es decir, que en nosotros ha supuesto un cambio. Vale, uno ha sido los libros. No, los libros, ¿cómo lo vas a hacer? A ver. Me estoy liando. Sí. A lo largo de este año, a lo largo de podcast, hemos, por un lado, dado herramientas complementarias al podcast, ¿vale? Es decir, si a lo mejor no te gusta como nosotros explicamos, por ejemplo, ¿no? Pero tú quieres seguir investigando sobre este tema, hay gente que se encarga de eso. Y te hemos dado material para que tú puedas seguir avanzando con nosotros o sin nosotros. Bueno, no te hemos dado nada, o sea, nosotros comunicamos. Sí, pero hay un podcast que es el de los libros, hay un podcast que es el de podcast, que si, por ejemplo, no encajas con nosotros, pero dices, joder, yo quiero seguir avanzando, te los dejo por algún lado, ¿vale? Te los dejo aquí donde Oli encima, pues tenemos un vídeo de libros y otro vídeo de podcast donde donde hablamos tanto de vídeos de podcast de desarrollo personal, de personas que hablan de desarrollo personal y de libros de desarrollo personal, donde tú puedes avanzar independiente de nosotros o complementario. Correcto. Exacto. Eso por un lado, ¿vale? Luego, por otro lado, a lo largo del podcast hemos ido dando también herramientas para llevar a cabo esa tarea de introspección. Esas herramientas son los podcasts, por ejemplo, cuando hemos hablado de la pirámide de Maslow. Ah, vale. ¿Por qué? Porque tú reflexionas un poco en tus necesidades, cuáles están cubiertas, cuáles no, dónde estás. Cuando hemos hablado, por ejemplo, del eneagrama. Es una herramienta súper potente para viajar dentro de ti y autoconocerte, ¿vale? Vale. Hemos hablado también de las inteligencias múltiples, donde a lo mejor tú pensabas que no tenías valor porque las materias no eran lo tuyo, pero hay muchas más inteligencias y puede ser que tus dones estén en otras. Vale. Vale, entonces, todo esto, estas también, bueno, venga, ya seguimos con las herramientas. Bueno, no, empieza como querías, es que no sabía la estructura. No pasa nada. Luego, ¿qué más herramientas hemos dado?
la curva de Jerkes-Dodson, donde nos explica los niveles de estrés, ¿vale? En el trabajo, en casa, dónde podemos estar, cómo saber si hay que frenar antes de llegar al burnout, por ejemplo, ¿vale? También hemos intentado hablar de la felicidad. Como no sabemos mucho sobre la felicidad, lo que trajimos fueron estudios hechos de la felicidad. Sí, porque la felicidad habla desde toda la vida de Dios, que si Platón, que si Aristóteles, que si tal, cada uno tenía su definición de felicidad. Entonces, Exacto. bueno, no es. Pues no nosotros no es hemos algo traído los es algo o intangible. trajimos al podcast los estudios más relevantes hasta el momento sobre la felicidad. ¿Vale? Y trajimos el estudio más largo de toda la historia, lo de Sonia Ludwitsky, que también es muy experta en esto, el pueblecito más feliz del mundo, ¿te acuerdas? El de Sí, Japón. correcto. ¿Vale? Entonces trajimos pues Okinawa era o no. Sí, Okinawa. sí, trajimos pues ciertas pinceladas, ¿vale? Y luego también pues hemos traído otros temas que han podido ser interesantes o a nosotros nos lo han parecido, como ha sido el experimento de los marshmallow, ese que está tan en auge, ¿vale? Pues nos puede hacer también reflexionar de cómo somos impacientes, no lo somos capaces de contenernos, ese límbico nos domina, es el racional, ¿vale? O el famoso mito de la caverna de Platón, que nos hace que si realmente profundizas en él te vuela la cabeza, ¿vale? Sí. Estas son herramientas que hemos ido dejando durante el podcast, que si realmente quieres investigar sobre ellas, lo interesante es conocerlas un poquito y hacer tu viaje hacia adentro y decir yo dónde estoy. En esto, o sea, no es tanto saber cuáles son las inteligencias múltiples, sino cómo saber yo qué tengo, yo qué no tengo. O sea, yo por ejemplo a mí me encantaban las mates, pero no sé cómo aprobaba los exámenes de flauta. O sea, es así. Claro, entonces Vale, entonces todo esto de lo que está hablando Elena lo tenemos en diferentes podcasts. Entonces todo, porque claro, una cosa de las que hemos visto nosotros es que tú ves un canal de alguien, de una persona y transmite, generalmente pues transmite como una especie de entre dos muros. Por ejemplo, los psicólogos pues transmiten de psicología, digamos, la Marian Rojas transmite de ciertos apartados. ¿Quieres decir que cada uno se especializa en algo, no? Exactamente, están muy especializados. O sea, si quieres profundizar en eso, sí, pero nosotros lo que hemos hecho es intentar traer todos esos temas a un nivel más cotidiano y comprensible a lo que consideramos nuestro nivel, ¿vale? Sin ser un psicólogo, sin ser un neurocientífico, sin ser un psiquiatra, que si te molan esos temas y los entiendes, ve directamente a la fuente. Claro, pero a lo que yo voy, que lo que destaco voy a dejar que mi ego también se pronuncie, lo que destaco de nuestro podcast es que tú en un periodo corto, entre comillas, puedes ver distintas herramientas y distintas formas de pensar de otra gente, donde tú luego puedes hacer abres esa puerta y dices, oye, esto quiero investigar aquí, y ya puedes investigar ahí. Sí, o me interesa o no me interesa, entro o no entro, incluso dices, oye, que esto no me mola, cojo otro. Es lo que destacaría de lo que estamos haciendo nosotros. Entonces, ahora, aparte de ese material que hemos dejado o que hemos intentado compartir para hacer ese viaje introspectivo, para que nos ayude a hacer ese viaje introspectivo, la historia es los temas que hemos traído al podcast generalmente son porque conocerlos nos ha supuesto una mejora en nuestras vidas, ¿vale? Exacto. Entonces, ¿qué temas son un poquito los más cruciales? Entonces, a eso es a donde yo quería ir. Tú has apuntado unos temas que consideras tú de los más... Vale, de los que... Si has separado por un lado las herramientas... y por otro lado, los temas. Vale. Porque, claro, o sea, los temas son temas, pero el tema está muy bien, pero ¿yo qué hago con ello? Vale, entonces para ello lo de las herramientas que hemos traído para ayudar a esa tarea introspectiva. Por eso durante todo el podcast vamos metiendo de vez en cuando algún vídeo, pues un poquito más de un tema que esté hoy en día de moda, o como el mito de Platón o el experimento Marshmallow o cosas así, porque nos hacen reflexionar. Si tú ves el experimento o ves el mito y de repente te preguntas, ¿yo dónde estoy? Es que también te tiene que hacerte clic. Algo te tiene que hacer clic. Sí. De todo esto que estamos hablando en todos estos vídeos que hacemos,
si realmente te llama el contenido, algo en un momento, en un vídeo te va a hacer clic. Incluso a veces ocurre que no la primera vez, igual que los libros. Sí, sí, exacto. Que te puedes leer un primer libro de algo que estás, dices, joder, no acabo de entenderlo, y te lo lees a los 2 años, y dices, wow, porque el conocimiento es así, el cerebro no conecta directamente con el conocimiento, es como las tablas de multiplicar cuando somos niños y nos las aprendemos. ¿Cómo te las aprendes? De carrerilla. Te las aprendes o bien con una cancioncilla, porque nuestro cerebro hila muy bien con el tono musical. Entonces, 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2. Sí. Vale, entonces, cuando eres pequeño tú no comprendes lo que estás aprendiendo. Sin embargo, pasa un tiempo, ya te las sabes de memoria, y de repente hace un clic tu cabeza y dices, pues si es que 5 por 4 son 20, y 4 por 5 son 20. Pero es que si le sumo 5 son 25. Y luego ya te vas al 7. Y 7 por 7 son 49, pero 7 por 6 son 42 y 6 por 7. Y tu mente empieza a conectar toda esa información. Claro, muchas veces intentamos ser muy persistentes en los temas que hablamos, y aunque hagamos vídeos a lo mejor de 40 minutos o de 50, podrías decir, es que lo podrías contar en 10 minutos. Ya. Pero si te lo cuento 4 veces desde enfoques diferentes, es más probable que tu cerebro lo memorice. Sí. Porque tenemos básicamente 2 maneras de aprender. Una es por repetición y otra es por emoción, ¿vale? Este podcast no está dirigido a crearos emociones fuertes. Ni de alegría, ni de tristeza, ni de drama, ni de cosas así. Sí, Entonces la parte emocional es un aprendizaje a veces un poco duro. Sí, porque en la parte emocional entabla otra cara B, sí, que es más peliaguda. Claro, entonces nosotros lo que intentamos hacer es la pura repetición. Exacto, porque es el modo más coloquial de aprender, ¿vale? Entonces, a lo que íbamos, ¿qué temas hemos traído al podcast que realmente nos han supuesto un cambio en nuestras vidas? Vale. Yo creo que el primero de ellos es la realidad. Sí, que lo tienes ahí apuntado. Porque comprender que la realidad no es como es, sino que es como somos nosotros. Te cambia, o sea, te vuela la cabeza, no hay una realidad. Si tienes 5 amigos, hay 6 realidades, la de cada uno de ellos y la tuya. O sea, la realidad es como, imagínate que tienes un pez en una pecera, ¿vale? Y lo grabas desde diferentes cámaras. Cada cámara te va a dar un enfoque y una perspectiva del pez. Eso es la realidad. Aunque el pez sea uno, si tienes 10 cámaras, hay 10 peces. Esto desde nuestra vista egoica, es imposible de entender. Completamente imposible. Cuando vamos entendiendo que una parte de nosotros es ego, vamos comprendiendo que esto de la realidad es así. Y me diréis, no tienes ni idea. Bien. Sí, hace poco hicimos un capítulo de unas historietas, ¿no? Y contamos una historia sobre un maestro que le quería enseñar a su discípulo y le enseñó cogiendo sal. Y poniendo sal en un vaso y bebiendo, vale. Sí, o poniendo sal en un lago y bebiendo. O sea, la vida tiene amarguras, sabemos que eso ocurre, pero tú también decides, tú también pones tu actitud, tú también decides cómo... Y tiene azúcar también. Sí. Tiene sal y tiene azúcar. Es que al final, o sea, la vida es como una cesta de frutas. Hay frutas maduras que están a punto de pocharse, hay cestas verdes que están amargas, hay frutas más dulces, menos, ácidas como el limón, sí. ¿Vale? Es así, no quita que queramos evitar estos temas, ¿no? Estas cosas ocurren. Bueno. Pero la actitud, que también hablamos en algún podcast, es muy importante. ¿Vale? Vamos avanzando, porque no es el motivo de este vídeo hablar. Si queréis ver el de la realidad, pues tenemos un vídeo de la realidad y explicamos un poco lo que nosotros entendemos como que es la realidad. Y si quieres que hagamos una realidad 2, ponnoslo en comentarios. Sin ningún problema, encantado de hacerlo, porque nosotros somos los primeros que aprendemos de todo esto. ¿Y qué ocurre? La verdad es que lo que también ocurre
es que cuando venimos a este mundo, cuando comenzamos a tener unos pequeños atisbos de conciencia, ya somos mayores. Cuando comenzamos a tener unos pequeños atisbos de recuerdos, ya somos mayores. Normalmente las cosas con 1 año, con 2, no nos acordamos. No nos acordamos las vacunas que nos ponían de bebé y si llorábamos o no. No nos acordamos si nos gustaba el chupete o no nos gustaba. Y si comíamos mucho o poco, no nos acordamos de esas cosas, o si éramos niños llorones o no. ¿Vale? Entonces lo que también ocurre es que cuando comenzamos a tener un poquito de conciencia ya somos mayorcitos. Y esto... Porque se genera a partir de los 7, 8, 9 años, empieza a generarse el ser, o sea, Claro. empieza a coger control Pero esa parte. durante todo ese tiempo hemos ido aprendiendo cosas, ¿vale? ¿Y de quién hemos aprendido cosas? De nuestro entorno. Entonces, durante todo ese tiempo, o incluso ahora, porque tú puedes decir, ya, pero es que yo no tengo 15 años, yo tengo 40. Bien, ¿estás despertando ahora? Genial. Sí, no pasa nada. O sea, tienes 80, genial. Genial. Tienes 20, estupendo. O sea, No al es... final la edad es puramente cronológica. Sí, no. ¿Vale? Lo que tenemos es ser conscientes que hasta el día que comenzamos a ser conscientes veníamos mayormente con una carga de inconsciencia, Sí. con una mochila detrás que estaba llena de programaciones, de creencias, de sesgos, de un entorno en el que si tú no eres consciente vas a seguir actuando siempre igual, ¿vale? Y tenemos un montón de vídeos que son estos 4, ¿no? ¿O qué? Hay alguno más, pero bueno, sí, Pues básicamente. tenemos varios vídeos que hablamos de las creencias, hablamos de la programación que traemos cuando nacemos, hablamos de los sesgos El entorno. y hablamos del entorno, que principalmente cuando somos pequeños lo principal de nuestro entorno son nuestros progenitores. Y cuando somos mayores. O cuidadores. Y cuando somos mayores, porque ¿quién no tiene 30 años o 30 y algo, lleva 10 años con la pareja y no le dice ni para cuándo la boda? O cuando te casas, aquí no le dice y para cuándo los niños. Y cuando, o sea, somos durante toda la vida, Ese es el entorno, sí. somos condicionados, exacto, bien, guiados por nuestro entorno o por la sociedad en la que vivimos. No es lo mismo, no se considera lo mismo en un país que en otro, en una región que en otra, en fin. Y esto hace, este entorno que te ha conocido de una manera, hace que a veces cuando despiertas, cuando empiezas a descubrir este mundo del desarrollo personal y del autoconocimiento, cuando parece que de repente sientes que no encajas, ¿vale? Y es porque el entorno está acostumbrado a verte de una manera y cuando tú cambias, se producen cambios en esa interacción del entorno. Y normalmente, con los cambios, el cerebro se queja. Sí, ¿vale? No, entonces, no me gusta nada. Esto es como si tú, no sé, tú tienes tu casa o tu habitación pintada de un beige, ¿no? Un beige clarito, agradable y tal, y de repente vienen los pintores y te la pintan de rosa, o de verde, o de naranja. Vas a decir, ¿pero esto qué es? Porque tú estás acostumbrado a tu beige y de repente ver otro color diferente que destaca. Ojo, cuando no has sido tú quien ha dicho quiero ese color. Exacto. Cuando digamos que te lo encuentras, lo habitual es que tu cerebro reaccione negativamente hacia ese cambio. Exacto. ¿Vale? Es lo más normal. Es lo más normal. Y pongo así un color claro con otro un poquito más chocante que puede ser al contrario. A ti te mola el verde, lo tienes todo de verde y de repente te lo pintan toda la casa beige. Dices, ¿pero qué habéis hecho? Me habéis quitado aquí el color de la naturaleza que yo tenía. Por ejemplo. ¿Vale? O sea, hay que entender entender esas cosillas nos ayudan en el día a día. Y otro de los temas fundamentales que hemos tratado, que quizás es verdad que no han tenido tanta repercusión como para lo importantes que son cuando hemos hablado del cerebro. O sea, nosotros en el tema del cerebro vimos en su día unos vídeos, seguimos a Eduardo Calisto, que es una persona, es un doctor, que explica muy bien, a nuestro parecer... Doctor, científico, sí. Explica muy bien cómo funciona el cerebro femenino y masculino. Pero que no es, o sea, que hay muchos. Sí, que hay muchos. Marian Rojas también lo explica. Sí, y el Stanislao Bachrach, el Facundo Manes. Sí, hay muchos. Sí.
Pero sí que es verdad que bueno, a nosotros comprender que no somos iguales, que somos complementarios, nos ha ayudado mucho a mejorar nuestra relación de pareja. Entender cómo el cerebro femenino ve la realidad y con respecto al cerebro masculino no somos iguales. Por mucho que digan científicamente, nuestro cerebro puede ser muy similar, pero hay pequeños matices dentro del cerebro que cambian brutalmente la perspectiva de uno a otro. Y hay que tener en cuenta que estos estudios son de modo genérico, que tú puedes no sentirte identificado con algunos de los aspectos. Sí, y hablamos Pero del cerebro. Por biología, tu cerebro mayormente se va a parecer más a la media de... Sí. Es estadística. Claro, y hablamos también de cerebros femenino y masculino, no de persona, sino de cerebro. Sí. Que no tiene por qué coincidir con la persona. Si tú eres mujer, puedes tener perfectamente un cerebro con más influencia masculina. Pero yo creo que estas cosas son principalmente desde la biología. Sí. ¿Vale? Desde la biología, pues un poco biológicamente, pues un cerebro femenino como estaba formado y un cerebro masculino como está formado, que ciertas zonas son más grandes, más pequeñas, y esto hace que percibamos el mundo diferente. Diferente, sí. Un ejemplo muy característico es que en general la mujer tiene más desarrollados los sentidos, los tiene como más agudizados. Entonces, pero como entre dos personas, si una persona tiene más agudizados los sentidos, va a captar la realidad de manera diferente. Si ya nuestros sensores son distintos, ¿cómo vamos a captar igual la realidad? Es imposible. Claro. Y luego exactamente la vista es diferente, el modo de cómo interpreta la realidad a través de los ojos y cómo se configura en el cerebro es distinta la forma de hacerlo del hombre de la mujer. Y también, por ejemplo... del cerebro femenino y masculino, perdón. Y también la capacidad de ese cerebro masculino de enfocarse en las tareas. Es que esto es un claro ejemplo que nos ha pasado a todos, yo creo, o a mucha gente, ¿no? Cuando está tu pareja, mayormente masculina, súper enfocada en algo, que bien puede ser la tele, un libro, el móvil, un partido de fútbol, lo que sea, o trabajando hiper tal, y le dices algo y él está ahí en su foco, sí, tal. Y tú crees, o sea, cuando tú entiendes que cuando ese cerebro masculino está en su foco, cuando entiendes eso, no te molestas nunca más porque en ese foco no se te escuche. Porque en ese foco está en el foco, entonces no tienes esa capacidad el resto se cierra. En cambio, generalmente el cerebro femenino es mucho más versátil, o sea, el cerebro femenino está trabajando y a la par que trabaja piensa en lo que va a comprar para hacer la comida mañana y a la par mira el reloj para ver si llega aún a tiempo a recoger a los niños al colegio. Entonces, es completamente diferente ese multitasking del cerebro femenino a ese foco del masculino. Y cuando esto lo comprendes, sin pensar que uno sea mejor que el otro, te hace que tú al otro le trates como es, no como tú eres. Exacto. Y de esto hablamos en un vídeo, ¿vale? Que no sé si lo vas a poner, no lo vas a poner. Sí, los iré poniendo. Vale, pues de esto hablamos en un vídeo y ella ha puesto el ejemplo ese. Yo pongo otro ejemplo, que si tú con tu pareja, tú que eres hombre y tu pareja una chica y llega... En general. Hablamos en general. Sí. Y llega y empieza a hablarte, es totalmente normal. La capacidad de emitir palabras de un cerebro femenino comparado con uno masculino es como 3 veces mayor, ¿vale? Con lo cual el cerebro femenino necesita soltar, hablar. Y Cuando tú como hombre ves que tu pareja hace así, pues tú, tranquilo, puedes incluso llegar a desconectar, entre comillas, porque ella necesita soltar lo que lleva dentro. Necesita hablarlo, ¿vale? Con quien sea. No necesitas saber que se la escucha, sino sentirse escuchada. Es un sentimiento suyo propio, ¿vale? Aquí lo que estás hablando es que frente a los problemas, normalmente actuamos de manera diferente. Totalmente diferente. El cerebro femenino necesita comunicar, necesita sacarlo fuera, sentirse escuchada. Por eso lo del café con la amiga, para desahogarte.
Pero en cambio, el cerebro masculino es más interno, rumia. No expone los problemas. La mujer expone porque exponiendo encuentra la solución. Sí, y en cambio el hombre o el cerebro masculino rumia. Entonces, la mujer que tiende, pero ¿qué te pasa? Cuéntame qué te pasa. ¿Por qué? Porque ella necesita hablar. Pero es como la realidad. No es lo que tú necesitas, es lo que necesita el otro. ¿Qué te pasa? Al final es cansina para ese cerebro masculino que lo que necesita es introspección. Sí. Pero claro, el cerebro masculino yerra muchas veces porque a la mujer la quiere dar ese espacio de introspección. No, la mujer necesita hablar. Necesita soltar. Entonces, tira de la cuerda, que hable, da carrete. Y no buscar no que tú le des una solución, sino ella necesita explayarse. Lo rumia hacia afuera. Sí. Y el cerebro masculino lo rumia hacia adentro. Claro. Es lo mismo, la rumiación nada más que es inversa. Cuando tú entiendes esto, dices, por Dios, o sea, te ahorran muchos problemas. Te ahorran muchos problemas cuando vives en pareja. Pero por las dos partes. O sea, te ahorras problemas a la hora de que sabes dar a tu pareja lo que necesita, ella te da lo que necesita y se evitan muchos conflictos. Porque, por ejemplo, en la parte del foco masculina, si la parte femenina sabe que no le está prestando atención, es consciente de ello y lo puede repetir más tarde. Pero si el masculino es consciente de que está en el foco, luego te puede decir, oye, ¿qué me habías dicho? Sí. Entonces, claro, cuando tú vas viendo esas cosas, joder, es maravilloso. O sea, para mí las relaciones cambian completamente. Sí, no tiene nada que ver. Y no esperas. No, es que como yo te dije esto, tú tienes que hacer esto otro porque tienes que saber que me gusta no sé qué. O sea, no supongas. O sea, expresa, di, no sé. Tenemos un vídeo hablando de esto y bueno. Y esto es muy interesante. Sí, y si queréis buscar, y si queréis que hablemos de ello, igual es muy interesante porque además es divertido, porque te encuentras cosas y dices, joder, esto. Bueno, seguimos. Y otro de los temas, también hablando del cerebro, pues hablamos cómo realmente el cerebro límbico manda en nuestro cuerpo. Y el otro día nos pasó que yo siempre he sido muy fan de las vespas. Siempre he sido muy fan de las vespas. No me digas por qué. Sí, estabas como loca. Porque me salió. O sea, yo siempre he sido muy fan de las vespas, ¿vale? Siempre. ¿Por qué? Es puro límbico. No es que sean buenas, tal, no sé qué. No, me han molado siempre la vespa roja. Hasta el punto de que pinté un cuadro que tardé años de una vespa roja en una ciudad en tonos en blanco y negro, ¿vale? Mi cuadro de la vespa. Luego tengo un jersey de vespas, que grabo un montón de vídeos con él. Tengo la taza de las vespas, ¿vale? ¿Ves? No sé, ¿Ves? Un bolso de lambreta, me encantan las vespas. ¿Y qué ocurrió? Que dando un paseo nos encontramos una concentración de vespas. ¿Y qué hizo mi límbico? Salir. ¡Ay, hazme una foto, que me chiflan las vespas! Y de verdad, hacía años que no hablaba de una vespa, ¿verdad? O sea, pero años. De hecho, cuando yo te dije que me gustaban las vespas, lo que tú me dijiste es que esa moto no me la podía comprar porque no iba ni a adelantar un camión. Entonces era un peligro ir con eso, ¿verdad? Eso fue lo que me dijiste. Porque es verdad que son de muy poca cilindrada. Otra cosa es tenerlas pues como hobby, ir a concentraciones, lucirlas, es otro enfoque, ¿no? Pero llevaba años sin hablar de las vespas. Y fue estar ahí en esa concentración, que coincidimos, 2 minutos con ellos. Bueno, me dejaron hacerme foto en una vespa subida. Estuvo genial. Pero ahora la pongo la foto. Yo sentí como mi límbico salía. Porque de repente es como fue, vespas. Me volví loca, como tú dices, es que te volviste loca. Porque lo notas, cuando tú ya sabes de qué estás hablando, tú notas cuando una persona está como en, entre comillas, secuestro emocional, que se llama. Porque ves que no actúa coherentemente, sino que es como bota para arriba abajo, ya sea por arriba o por abajo, o sea, ya sea por euforia o ¿cómo se llama el otro? Coño, euforia por lo contrario. Odio. Bueno, que está apagada. Depresión, sí, vale. Pero es como cuando nos encontramos el mercadillo de las latas, que también me volví loca. Igual. Vale, yo por ejemplo... Pero cuando tú no sabes esto, lo que yo destaco es que cuando tú no sabes esto, tú puedes pensar que esa persona es tonta, perdida o cualquier cosa, o se ha vuelto loca, que es lo normal que decimos, es que se ha vuelto loco, es que mira lo que hace.
No, realmente está teniendo un proceso, en su mente está teniendo un proceso de secuestro emocional, ya sea por emoción o lo contrario, o sea, por emoción positiva o por emoción negativa, ¿vale? Y se produce un secuestro emocional y el cerebro no actúa coherentemente. Euforia o furia, quizás, ¿no? Ese enfado fuerte. Enfado, sí, fuerte, exactamente, sí. Enfado. No depresión, sino correcto, es el enfado fuerte. Eso es. Vale. Sí, yo en ese caso sentí como era mi límbico. Mi límbico estaba, mira, las vespas, no sé qué. O sea, moló un montón porque yo fui consciente de que mi amor por las vespas era puramente límbico. Porque jamás he tenido interés por las características de las motos, ni de... No, o sea, era la pura vespa que me molaba y ya está. ¿Dónde están los cambios de una vespa? Y no las hay automáticas. No lo sé, ahora mismo no lo sé. Y por ejemplo, nunca he tenido ese fan, porque puedo decir, sí, el mundo hippie, no. La furgoneta Volkswagen no me ha llamado la atención como me llaman las vespas. Porque tenemos una neutrita y yo jamás te he pedido una furgoneta hippie. ¿Y vas a dejar de hablar de las vespas de una vez? Ay, me cuesta. ¿Te está pagando la vespa por hablar de las vespas o no, qué? Es verdad. Bueno. Seguimos. ¿Qué más? Bueno, pues claro, cuando conoces estas cositas del cerebro, pues darte cuenta de ello cambia. Pero sí que es verdad que no tenemos que ser tampoco autoexigentes. Siempre hemos dicho que al principio te das siempre cuenta después y luego este proceso se va un poco anticipando, ¿vale? Siempre con el cerebro te das cuenta a posteriori hasta que luego eres capaz de ser consciente en el momento. Sí, ¿vale? Sí, correcto. Sí. Y claro, pero estos trabajos de conciencia son complicados, ¿no? Sí. Y por eso también hemos traído al podcast los temas de la conciencia y el ego. Quizás estos temas son complicados para mí, a mi parecer, de que queden claros. Sí, muchas veces no se entienden a la primera. Hay que como reforzar la idea y los conceptos. Porque no se estudian realmente, Elena. No, porque nadie te enseña a... Cuando somos pequeños nadie nos enseña a entendernos, ¿no? Y es que con el ego hay que tener cuidado, porque si tú no pones conciencia en tu vida y solo hay ego, lo que ocurre es que tú no eres dueño de tu vida, ¿vale? En todo esto del desarrollo personal, seguro que has oído hablar del libre albedrío, ¿vale? El libre albedrío es un concepto para mí complejo de entender, ¿vale? Porque hay veces que puedes pensar que hay libre albedrío, pero tú dices, ya, pero es que yo tengo un trabajo, tengo unos niños, tienen un colegio, tengo una casa, ¿qué opción tengo de elegir ahí? No, parece que hay poco margen. Parece que hay poco margen de maniobra y entonces dices, ¿dónde está el libre albedrío? Hasta lo que hemos aprendido ahora del libre albedrío, que nos queda mucho, ¿vale? Sí, estamos en los comienzos, somos eternos aprendices. Sí, pero sí que es verdad que cuando tú a tu ego no le tienes bajo control, cuando tus creencias, tu entorno, tus sesgos, tu programación es quien domina tu vida, no hay ningún libre albedrío. Tú vas a reaccionar como se espera que hagas por aquello que traes, ¿vale? O sea, es como si tú eres una pelota redonda y la empujas por una cuesta. ¿Qué hace? Cae. ¿Hay libre albedrío? No. Pero si tú eres capaz en tu vida de decir, vale, soy una pelota, pero aquí voy a poner una parte plana y lo hago, por ejemplo, como si fuera un cuadrado plano. ¿Para qué? Para que cuando me empujen yo pare y entonces decida si quiero seguir rodando o no. Esos cambios son consciencia. Exacto. ¿Vale? Eso es consciencia. Entonces, tu pelota, yo creo que se puede entender así medianamente bien. Sí. Una pelota, un balón rodando por una cuesta, eso es ego una puro. Persona donde domina su ego, donde su situación familiar, social, cultural, económica, el ambiente, el entorno donde ha crecido, le domina su vida, que es lo habitual. No es ni bueno ni malo. ¿Vale? Ojo, o sea, exactamente. Las creencias nos simplifican mucho la vida. Los sesgos lo que hacen es acortar caminos para que nuestro cerebro tenga que pensar menos, ¿vale? Pero sí que es verdad que si no llegamos a cuestionarnos esas cosas, nunca vamos a llegar a tener ese libre albedrío, porque vamos a hacer lo que se espera que haga un hombre o una mujer de X edad, en X sitio, con X hijos, con lo que sea, ¿vale? Entonces digamos que
Es como si somos una pelota bajando por una cuesta y según vamos tratando con nuestro ego, según vamos cuestionando nuestras creencias, aquellas que nos hacen daño, por supuesto, las que no nos hacen daño pues pueden seguir ahí. Cuando vamos cuestionando nuestros sesgos es cuando a esa pelota la empezamos a poner otras caras diferentes a las circulares, ¿vale? O peso, o repartir peso en un lado para que empiece a girar hacia un lado sin grandes Sí. cambios bruscos. Sí, o simplemente, como digo yo, una pared plana para que tú separa la pelota y entonces tú decides, quiero rodar más, pues me giro así. Entonces dejo la plana a un lado y sigo rodando. Pero cuando quiero parar, la vuelvo a poner. Una cosa importante, la cuesta la vamos a hacer todos. Sí. ¿Vale? La cuesta la vamos a hacer todos, pero cuando empiezas a tener conciencia y empiezas a entender y a tener una relación con tu ego, tú decides, empiezas a decidir, ojo, entre comillas, cómo vas a hacer esa cuesta, porque la cuesta la vamos a hacer todos. Sí, está claro, pero tú decides si te paras a mirar en un mirador. Vale. O si te paras a acompañar a otra pelota que se ha parado ahí, lo que sea. Y esto significa, pues, desde cuántos hijos tienes, desde dónde vives, de si cambias de piso, de si cambias de trabajo, de si, no sé, te metes una hipoteca de tal manera o de tal otra. Todo esto va, esos son los planos que dice Elena o el reparto de pesos que haces en esa pelota cuando vas avanzando. Cuando eres inconsciente, directamente te metes, la vida te lleva. ¿Qué te lleva? Tu entorno te lleva. ¿Qué toca ahora? Tener un hijo. ¿Qué toca ahora? Tener 2 hijos. Ya tengo la pareja, el chico y chica, ya está, porque ya he completado ese círculo, porque la vida, la sociedad ha considerado que yo tengo que tener 2 hijos y que sean y no solamente chico y chica, eso, o al revés. Sino que te frustra cuando te llegan cosas que no sabes lidiar con ellas. Porque hay veces que hay un repechito y te paras y hay problemas y las cosas no surgen como esperabas. Entonces también a veces hay mucha frustración. Sí, vale. Sí, claro. Sí, me suena familiar. Me suena familiar, ¿no? Bueno, venga, va. Entonces, toda esta mochilita que traemos con nosotros, ¿vale? Es muy interesante de conocer para ir conociéndonos un poquito mejor a nosotros mismos e ir tomando aquellas decisiones de cosillas que encajan más con cada uno, simplemente, ¿vale? Pero son temas complejillos, son temas complejillos, ¿vale? Entonces, dentro de todo este autoconocimiento, otro tema muy importante son los pensamientos, son cómo nos hablamos a nosotros, ¿vale? Porque hay veces que somos excesivamente exigentes con nosotros mismos y esto nos lleva a frustración, ¿vale? Por eso también hablamos un poquito del perfeccionista y de la frustración, porque bueno, son temas que están constantemente con nosotros en la vida. Sí. Entonces no hay que obviarlos tampoco. Pero ¿cómo podemos combatir esto? Muchas veces con nuestros pensamientos, con cómo nos hablamos a nosotros mismos. ¿Todo empieza ahí? Todo empieza ahí, o sea, si tú quieres tener un cambio contigo mismo, o sea, si quieres tener un cambio, para mí la cosa fundamental es la frase de Gandhi, de ser el cambio que quieras ver en el mundo. Si quieres ser la mejor madre, la mejor persona, si quieres ser el mejor trabajador, lo que sea, o sea, el cambio está en ti. No está en lo que haces o en cómo lo haces, está en ti. Claro, y no en lo que ocurra cuando tú haces o no haces, sino tú empiezas a actuar de forma diferente, buscando ser buscando tu aprobación propia. Tu aprobación de ti mismo. Que no quiere decir que lo que yo esté haciendo con respecto a qué cosa le importe más o menos o los demás consideren que lo hago bien o mal, sino que yo esté en equilibrio con mi forma de pensar, con mi forma de actuar, esté en equilibrio. ¿Y esto cómo se hace? Pues esto se hace principalmente cambiando nuestro modo de pensar, dándonos cuenta de nuestros pensamientos, de que no somos nuestros pensamientos, a veces dejar de oír ciertos pensamientos y trayendo aquellos pensamientos que nos aportan, ¿vale? Con el tema de los pensamientos está también muy relacionado la aceptación y el perdón. Exacto. ¿Vale? El melón de la aceptación para mí es un melón que también hablamos, todo esto que estamos diciendo es un popurrí de cosas que hablamos en los distintos podcasts, ¿vale? Sí. Más que nada lo digo por el que no nos conozca y acaba de llegar y está viendo este vídeo el primero,
que sepa que todo esto que estamos hablando lo tenemos desarrollado en alguno de los vídeos que hay en el canal, Y si en el alguno, podcast. y si alguno de los vídeos no te ha quedado claro, es el momento de decirlo. Pónnoslo en el propio vídeo o en este y intentamos pues, hacer una versión mejorada, ¿vale? Sí. Porque es cierto que durante el podcast hemos ido aprendiendo muchas cosas. Exactamente. Nosotros ¿Vale? seguimos aprendiendo. O sea, ha sido un año muy Interesante, enriquecedor enriquecedor. para sí. nosotros. ¿Vale? Bueno, Entonces, y volviendo a los pensamientos, ¿qué ocurre? Que tú no es lo mismo que tú te levantes, fijaros la pequeñez, no es lo mismo que tú te levantes agradeciendo la cama donde has dormido, la ropa que te estás poniendo, el agua caliente que te cae cuando te duchas, el café que el te agua tomas. caliente. El agua caliente. El agua caliente. Buah, ¿no sabéis vosotros lo que es vivir en una autocaravana? Con agua Sí, caliente. Con agua caliente. Aunque haya que esperar un poco. Viniendo de una autocaravana que no tenía agua caliente, que tenías que calentarla en el... Bueno, pues claro, sí, lo apreciamos mucho más, pero bueno, la gente normal lo interioriza. Nosotros lo teníamos interiorizado. Puedes hacer un viaje a algún otro país donde que también ahí es cuando lo valoras. Muchas veces sí. Cuando haces un viaje a África, hablo desde España o desde Europa, ¿vale? Cuando haces un viaje a lo mejor a África o a sitios donde no tienes tanta comodidad y que ves que no es necesaria, cuando llegas a casa dices, joder, todo lo que tengo. Sí. Joder, todo lo que tengo. O sea, el y eres sofá, consciente Elena, el sofá, de que... Dios mío, el poder estar sentado en un sofá tranquilamente. Sí, este sofá hay que arreglarlo porque este sitio está mucho más usado que ese y se notan diferencias. Entonces, claro. valoras ciertas cosas. A lo que voy, el pensamiento viene por ahí. O sea, tú realmente te levantas por la mañana agradeciendo lo que tienes. ¿Por qué? Porque nosotros nos levantamos por la mañana y ya hemos interiorizado todo lo que tenemos. Sí. Lo hemos interiorizado. Nuestro organismo, nuestro sistema, nuestro ego dice, esto es mío. El café de por la mañana es mío. El agua caliente de hecho, me pertenece. La luz me pertenece. Y si no hay, te enfadas. Y si no hay, te enfadas. Entonces, cuando tú comprendes esto y dices, es que tengo que agradecer que tenga luz. Porque hay muchísima parte del mundo donde no hay luz. Y yo le doy a una llave, a un botón y se encienden las luces. Cuando eres consciente de que hay que agradecer cada simple día por el mero hecho de existir y despertarte, tu vida cobra otro valor. Tú no te das cuenta, pero se empieza a producir un cambio en tu mente. Sí. ¿Vale? Porque empiezas a ser más consciente de la ropa que te pones, del tacto que tiene esa ropa, de, no sé, de que sales a la calle y hace un sol radiante, o sales a la calle y llueve y dices, joder, bendita lluvia. Bendita lluvia, qué agradable oír el chaporreo del agua, o qué bien le viene al campo esto. Empiezas a cambiar tu forma de verlo todo. Sí, es verdad que los cambios son, bueno, muy lentos, son muy lentos despacio. Y hay que ir poco a poco. Si lo que a ti te gusta es el mundo, pero tú dices, vale, es que esto está muy bien, pero yo esto como lo empleo en mi trabajo, por ejemplo. Pues desde nuestro punto de vista no puede haber un buen líder, un líder auténtico que no tenga estos aspectos con estos nombres o con otros, ¿vale? Porque hay gente que puede implementar estas cosas sin saberlas. Y esto ocurre porque muchas veces nos encontramos a gente maravillosa por la vida. Te encuentras una persona de una tienda especialmente generosa o agradable. Yo me acordaré, y esto ya lo he contado en algún otro podcast, pero es que lo voy a repetir porque es brutal. Yo me acordaré cuando mi abuela estaba en el hospital de Arganda, pero es que era, o sea, me acuerdo, había un auxiliar que, mira, no sé quién eres, pero eres maravillosa. Yo me acuerdo que, claro, mi abuela no es que estuviera especialmente, estaba malita de que era ya muy mayor. Bueno, pues la metía en la ducha, la lavaba el pelo, la lavaba de arriba abajo y claro, luego cuando la ibas a ver es que estaba fresquita, limpia y tal. Y claro, de ver un paciente así, a ver al típico paciente que no le lavan el pelo en un mes, a ver, porque no puede, o sea, porque está enfermo, sí. ¿Vale? Pero cuando ves a una persona que trata a los pacientes con cariño, que les lava como si se lavase a ellos, que les trata con amor, que le das besos, y dices, a esta mujer, ¿quién le ha enseñado a hacer así su trabajo? O sea, llévatelo a la profesión que quieras, ¿vale? Me da igual, que seas fontanero o que seas como dice Víctor Cooper en una conferencia, que dice que lo tiene grabado en el móvil, o sea, lo tiene... Una chica que trabajaba en la recepción de un hotel
igual, pone ejemplo igual. Es que me da igual el trabajo que quieras, es que da igual. El porque taxista del otro día. El taxista del otro día. O sea, da igual. El hecho es que tú como persona vayas transmitiendo, vayas irradiando luz, pura luz, blanca luz. Lo bonito como se es diga. que no hay que conocer estos conocimientos para implantarlos. Hay gente que por naturaleza ya lo lleva dentro. Sí, hay gente, su naturaleza entonces, yo desde mi punto de vista no puedo ser un gran líder si tú no aplicas estos aspectos. Claro. Es complicado, ¿vale? Por eso también en un podcast nos atrevemos, sin ser líderes de nada, pero nos atrevemos a hablar un poco de liderazgo. También. Porque creemos que está muy relacionado con estos temas de desarrollo personal. Y yo creo que ya, Oli, para terminar, porque tampoco es cuestión aquí de ser petardos, para terminar, pues tenemos también nuestros temas, parte del podcast del cambio, porque fue cuando nos decidimos a cambiar. Y por eso nos veis, que no sé si nos has visto muchos vídeos o no, pero bueno, eres bienvenido siempre en este canal. Y verás ahora mismo que estamos en una autocaravana. ¿Y por qué es esto? Pues bueno, porque con estos aprendizajes que en medio teníamos aprendidos, que no les tenemos tampoco muy interiorizados, ¿vale? Que los vamos interiorizando poco a poco, a la par que vosotros, ¿vale? Somos novatillos en esto. Pues nos atrevimos a hacer un cambio en nuestra vida que nos hacía mucha ilusión y que dijimos, ¿por qué no? Vamos a ver si la vida a ver la vida quién la crea. Si nosotros, el universo, el entorno, vamos a ver qué ocurre. Estamos haciendo, claro, pruebas de todo lo que hablamos en el podcast, en todos los vídeos que hablamos, estamos haciendo pruebas empíricas o experimentos empíricos en nosotros mismos. Y eso nos ha llevado pues, a estar ahora mismo en este área de autocaravanas, a las afueras de Valencia, ¿vale? Disfrutando de un día soleado, precioso, estupendo, ¿vale? Y estamos intentando pues crear o intentando ser esas personas en las que queremos ser. Estamos intentando poder disfrutar ese libre albedrío. Y os aseguro que hay miedo, hay incertidumbre, hay frustración, pero cuando empiezas a conectar todo, entiendes que esa parte que acabo de citar es el lado contrario del amor, del agradecimiento, de la felicidad, de todo lo bueno. O sea, realmente todo forma parte de lo mismo. Son dos extremos de una misma cosa. Entonces, o sea, en un extremo tienes ese miedo, esa frustración, esa incertidumbre, ese tener todo controlado, las cosas no salen como quiero. Pero hay días que te mueves un poquito hacia el otro lado y tienes agradecimiento, tienes disfrute, tienes vida. Tienes felicidad, tienes, no sé... Y estás ahí vagando entre un lado y otro. O sea, cuando comprendes esto dices, joder, lo aceptas. Dices, vale, hoy es el peor día, pero hoy se pondrá el sol y mañana saldrá otro día nuevo. Y empezamos otra vez. Y empezamos de cero otra vez. Y cuando eres consciente de que esto también pasará, sí, eres un poquito capaz de disfrutar las cosas que tienes. No quiero decir mucho, porque al final nuestras capacidades a día de hoy son aún muy limitadas. Sí, a mí me gustaría ir mucho más rápido, no es así, pero disfruto de esas pequeñas, grandes cosas, esos pequeños detalles que nos trae la vida. Ahora mismo nosotros hace años pues nos gustaba mucho viajar y viajábamos a países muy cual. Bueno, pues nosotros ahora, en estos meses que desde que tenemos Neutrita, que llevamos 4 o 5 meses, ¿no? O por ahí. Sí, o bueno, ya medio año, ¿no? O medio año, no lo sé. Estamos disfrutando al mismo nivel que cuando nos íbamos de viaje allí a no sé dónde, a Islandia o a no sé qué. A ver, las cosas son diferentes porque también en el arranque de Neutrita pues nos hemos visto con ciertos problemas que hay que ir solventando. Sí, también. No es como cuando te vas a un viaje y todo es disfrute, porque a veces te vas a un viaje y es que es maravilloso. Sí, todo es, son 15 días ahí a full equip, que es la leche. Sí. Y yo una parte de mí lo sigue añorando porque bueno, nos gusta mucho. Nos gusta mucho. Nos gusta mucho. Lo echamos mucho de menos. Pero
como eso ya lo conocemos, hemos intentado, o como eso nos gusta tanto, hemos intentado que eso sea nuestro día a día. Claro. ¿Qué ocurre? Que obviamente tienes que trabajar porque necesitas sustento, ¿no? En cierto modo, por eso seguimos trabajando, por eso hacemos el podcast, por eso intentamos compartir. Bueno, vale, de acuerdo. Y también nos hemos encontrado con muchos problemillas en arrancar Neutrita. Sí, nos ha costado. Entonces, eso también hace que arranques una nueva vida. Bueno, pues es como cuando compras una casa vieja. ¿Qué ocurre? Que hay que cambiar la instalación de luz, que hay goteras aquí, que hay humedades, que pues sabes que el arranque cuesta. Sabes que a lo mejor a los 5 años todo es fantástico ya en la casa, pero sabes que al principio, hasta que la pones en orden, Claro. es así. Y todos esos vídeos son los del cambio, Exacto, son los del cambio. que forman parte del podcast también, pero es una sección que es el cambio, que hacemos uno cada mes explicando un poco cómo va nuestra evolución, va la con la evolución. Neutri. Porque realmente también la intención que teníamos con el podcast no era también, cuando empezamos, fue el decir... Compartir. Sí, aparte de compartir, o sea, nosotros queremos llegar a un sitio donde queremos llegar. Porque entonces sí. vamos a grabar el proceso de cómo se llega. Claro, en nuestro afán de cambio muchas veces ves que muchas personas consiguen cosas, ¿no? Pues claro, tú al final no, por ejemplo, un médico, ¿no? Un médico súper reconocido que ha hecho un montón de estudios y tal, tú le conoces cuando ya ha llegado ahí y ha sido galardonado, pero cuando está estudiando medicina nadie le conoce. Exacto. ¿No? Entonces, nosotros, en nuestro punto de vista de creernos seres súper especiales y únicos... ¿En serio? Pues como todo el mundo. Pues como todo el mundo, como todo el mundo es un ser especial y único. Pues en ese punto un poquito egoico de sentirnos seres especiales y únicos, hemos querido grabar nuestro proceso de cambio y por eso también hemos incluido ese podcast de Neutrita. Exacto. Y nosotros ya simplemente con 6 meses de Neutrita hemos notado cómo al principio teníamos un poco de tensión por todo, cómo todo nos genera un poco de estrés, esto, lo otro, y ahora ya después de 6 meses vamos relajándonos, vamos adaptando un poquito más a lo que viene. Vamos fluyendo. Un poco, vida. Tampoco, sí, tampoco nos queda aún mucho. Entonces, bueno, neutros, antes de terminar, queremos pediros un favorcillo, ¿vale? Y es que nos contéis aquellos temas que os gustan más, ¿vale? Pues por ejemplo, si dices, oye, pues es que a mí me molan mucho los temas de Neutrita. Oye, pues genial, pónnoslo. O si a ti te ha gustado lo de los cerebros, si a ti te ha gustado la aceptación, si algo no has entendido. Pero eso, ponnos porfa qué cosillas, ¿vale? ¿Qué temas te han molado más? No tienes que haberte visto todos los temas. O sea, si te los has visto, oye, chapó, genial. Pero simplemente de los que hayas bicheado un poquillo por nuestro canal, pues hay algún tema que te haya molado más, tal, porfa, pónnoslo, dínoslo, porque así, bueno, sabemos un poquito más de ello, ¿no? A veces tenemos las visualizaciones, pero no quita, porque a lo mejor alguien lo ha visualizado y no le ha gustado. Puede ser. Entonces sí que pues nos vendría muy bien saber qué temillas os han molado más, ¿vale? Como curiosidad, atrévete, o sea, no seas tímido, no pasa nada, ¿vale? Atrévete y ponnos a ver qué temillas te han molado más, cuáles, pues yo qué sé, o menos, o cuáles te han hecho más gracia, menos gracia, cuáles tienes más interés, ¿vale? Un poco por conocerlo. Bueno, y ya está. Bueno, pues hemos resumido un poco, muy brevemente, el año que llevamos comunicando. De podcast, por eso este vídeo es un pelín más largo, porque al final contar todo un año en un... Sí, en un podcast no se puede, pero bueno, que ya está, sin más. Unas breves pinceladas. Claro, si lo que ha dicho Elena, es que no tengo nada que añadir, realmente, y tenemos que comer, o sea que... Bueno, neutros, pues mil gracias por estar ahí, os queremos un montón, cuidaros y quereros vosotros mismos, ¿vale? Quereros mucho. Os deseamos lo mejor en esta vida, tanto si os gusta nuestro contenido como si no, ¿vale? O sea, os deseamos lo mejor, que os améis, que seáis felices. Y os queremos mucho, muchísimas gracias por acompañarnos cada día. Gracias por estar ahí.